Adrián Sarria está conectado con nosotros en este momento. Así es, Manu, ya se conectó Adrián Sarria. Vamos a hacer un enlace con él, quien está desde las instalaciones del Poder Judicial en la sala donde se va a dictar la sentencia contra Pedro Castillo. Bien. Adrián, ¿cómo estás? Si me escuchas, avísame, por favor. ¿Cómo estás, Manuela? Te escucho Hola, bien. hola Adrián. Bien, entonces no sé si lograste escuchar un poquito antes, pero bueno, un poco lo que era la base de este debate era si realmente se le podía acusar a Pedro Castillo, según señala la Fiscalía, del delito de rebelión o si más bien, como ha señalado tanto su defensa como otros juristas, podría ser catalogado como tentativa de conspiración o abuso de autoridad. ¿Cómo va hasta el momento lo que se ha señalado en esta lectura final? ¿Cuál es más o menos el panorama? ¿Hacia dónde crees que esté apuntando? Yo creo que apunta hacia la pena mayor en el sentido de que, por ejemplo, se está usando como pruebas los comunicados de rechazo de parte de entidades como el PJ, como el TC, la OMPE, RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, rechazando el anuncio del 7 de diciembre. Para ellos así quedaría demostrado y quedaría probado que Pedro Castillo atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Asimismo, se ha hecho pues una reconstrucción, digamos, de los hechos respecto a la escritura del mensaje presidencial. Ojo que durante su último alegato, el presidente Castillo señaló que él tenía varios mensajes presidenciales escritos, Ujú. pero ellos hacen referencia a uno escrito el 6 de diciembre del 2022, pasadas las 9:30 de la noche, en que se habrían reunido Betsy Chávez, Aníbal Torres y Pedro Castillo, dando o derivando en un documento que quedó guardado en la máquina que utilizaron. Entonces, yo creo que apunta hacia la pena mayor, aunque creo que no han podido demostrar el levantamiento en armas, que es precisamente pues el hecho el único hecho por el que podría acusarse de rebelión y el único hecho que podría cambiar entre rebelión y conspiración, ¿no? Claro, ese es el debate final, ¿no? Que va más al plano meramente de lo que vaya a considerar o de la lectura que le vaya a dar la sala finalmente, que parece que está apuntando a lo que ya la Corte Suprema ha señalado, que en realidad sí cataloga dentro de su lectura este intento de golpe de Estado como delito de rebelión y no como una tentativa de conspiración, porque señala que no es necesario, dentro de lo que han leído hasta ahora, no es necesario que se haya consumado siempre y cuando haya evidencia suficiente de que hubo la intención de que se materialice y de que se concrete. Y tengo entendido también de lo que se ha podido ya avanzar en esta lectura, que se le señala haber tenido conversaciones con altos mandos militares, haber intentado obtener el respaldo de las Fuerzas Armadas, coordinado a través de Betsy Chávez, de Aníbal Torres y de las personas que estaban cercanas a él en ese momento. Correcto, sí, por lo menos intentar dar órdenes en el sentido de han señalado, yo recalcaría tres cosas. Lo primero, el no dejar ingresar a gente al Congreso y en retirar a quienes estaban ahí presentes. Esa orden se le dio a la Policía Nacional. Pero a la Policía Nacional también se le dijo que tenía que dejar ingresar a los manifestantes a la Plaza Mayor de Sí. Lima. Ninguna de las dos órdenes fue acatada, según lo que mencionan, porque ellos consideraban que eso era pues una ruptura al orden constitucional, así como varias otras órdenes que dieron a través del ministro del Interior, Willy Huertas, y también a la milicia, ¿no? A las Fuerzas Armadas a través del ministro de Defensa, que, bueno, sabemos, el señor Bobbio es uno de los testigos. Como parte de los testigos también está incluso el que era el entorno cercano de Pedro Castillo, su escolta, quienes señalan, pues, por ejemplo, que tras la lectura del mensaje, él intentó huir hacia la Embajada de México, dando órdenes de que lo trasladen hasta ese lugar, y ya habiéndose coordinado con la policía minutos después para lo que fuera su captura, su detención en la avenida Garcilaso de la Vega, a la altura pues del Real Plaza Centro Cívico. Correcto. Adrián, ¿cómo está en los exteriores de la lectura de sentencia
el ambiente, hay personas que respaldan a Pedro Castillo, hay manifestantes. ¿Cómo has visto las cosas? Sí, mira, desde horas de la noche de ayer se realizaba una especie de vigilia, incluso con oraciones y velas. Se escucha acá dentro de la sala, como en exteriores hay gente gritando algunas consignas, haciendo algunas arengas. Y también hemos visto o sabemos de algunos personajes conocidos como la ex ministra Anaí Durán y también el exministro Hernando Ceballos. Ellos son algunas de las personas que está fuera, donde se está realizando un plantón. Acá adentro vemos a Pedro Castillo, vemos también a Aníbal Torres, que ha venido y tiene como abogado a Duberly Rodríguez. Desde el círculo cercano de Castillo nos han señalado horas antes que él está tranquilo, que está prácticamente resignado, que entiende que por un tema político él podría recibir una mayor sanción, aunque señalan que, o para ellos todo indicaría que más bien sería conspiración al no demostrar el alzamiento armado, ¿no? Pero eso lo sabremos en minutos cuando termine pues la lectura, aunque sí podemos decir que ya han determinado algunas causales que más bien apuntan a la pena mayor, ¿no? Que se habla de 34 años. Si fuera conspiración, quedaría en 19. Y si fuera que se comprueba además el tema de la rebelión, Sí. Aníbal Torres seguramente sería detenido al culminar esta sesión como coautor y pasaría a prisión por 15 años. Bueno, es importante porque además va a sentar un precedente y de hecho esto es un poco como la postura que también han sostenido quienes, como decía, no necesariamente simpatizan con Pedro Castillo, pero les preocupa un tema de lawfare Mm. o de cómo se esté utilizando el ámbito penal. Juristas, diversos especialistas en la materia, y también la posición de quien tú acabas de mencionar, la exministra Nay Durán, simpatizantes Ujú. del partido, que señalan que esto se trata de algo sobredimensionado, de un castigo sobredimensionado desde su postura para castigar de manera política y judicial y enviar un mensaje, ¿no? Y que se estaría utilizando de manera arbitraria el derecho penal o todo aquello que puede o no abarcar el derecho penal para enviar un mensaje. De hecho, hace apenas una hora antes de conocer la sentencia, el expresidente presentó ante la sala penal un pedido de nulidad absoluta. Ha pedido que se declare nulo todo el juicio en su contra, alegando vulneración del juez natural, parcialidad manifiesta y adelantamiento de opinión por parte de 3 de los magistrados involucrados. ¿Cómo se recibió esto? Mira, en realidad lo estamos tomando, nosotros hemos estado acá desde hace ya más de 3 horas, entonces estábamos más concentrados en la audiencia. Sí, por ejemplo, te podría contar que Castillo hace no más de 10 minutos se levantó de su sitio, fue a la sala de espera del acusado Y volteó la prensa, sonrió a alguno de ellos, pareciera que reconoció a alguno de los colegas y también pues dejó, creo que varias postales para los gráficos que se encuentran concentrados en este pequeño espacio que nos han asignado a la prensa, pero que bueno, son las cuestiones que tenemos que sortear para realizar nuestras coberturas. Claro. Entonces, sí, a Castillo se le ve tranquilo, se le ve prácticamente no más que esperando Sí. lo que será la culminación, que será la lectura de la sentencia. Es bastante probable que además, después de que ya la sala haya adelantado esta postura con respecto a la rebelión, que era lo único que Sí. estaba en duda, ¿no? Finalmente todo se reduce a esto. ¿Fue rebelión o fue una tentativa de conspiración? De la lectura que dé finalmente la doctora Norma Carvajal va a depender el destino de Castillo, pero ya sabemos, está casi cantado, que evidentemente sí se va a catalogar como delito de rebelión. Y lo que le esperaría, me parece que señalaste, son 35 años, ¿no, Adrián? En caso de rebelión serían 34 y en 34 años. Caso de conspiración para la rebelión serían 19 años y 30 días, que obviamente se restan con los casi 3 que ya lleva preso. Entonces, el destino de Castillo prácticamente lo podemos suponer es no más que trasladarse unos metros hacia Barbadillo. Sí. Ahora hay que estar pendientes de todo lo que esto va a acarrear también, porque como periodistas sabemos también
que ninguno de estos hechos se maneja de manera aislada. Hay muchas personas que respaldan, muchas personas que eligieron en las urnas de manera democrática a Pedro Castillo en su momento, que podría haber una reacción, ¿no?, ante esta decisión final. Y hay que estar pendiente a cómo se pueden convocar las protestas a lo largo del fin de semana y cómo se va a mover un poco el ambiente político posterior ya a esta lectura final de sentencia, porque si bien ya son años en esto, esta es como la etapa de la que no hay retorno en teoría, ¿no? Podría haber una apelación, pero ya esto estaría confirmando aquello que tú nos has contado. El mismo Castillo y su defensa ya saben que se viene, que es una condena de por lo menos 34 años de prisión, y cómo esto va a ser percibido por un sector de la población. Sí, Pedro Castillo fue elegido por la mayoría de la población, quienes hemos seguido su campaña, y me refiero a seguido desde el aspecto periodístico. Recordamos, por ejemplo, ciertas variaciones en lo que era una campaña tradicional, ¿no? Yo te puedo comentar, Manuela, muy brevemente lo que, por ejemplo, sucedió en Ayacucho. Él no se quedó en el aeropuerto, él fue distinto a los candidatos, y no lo digo por justificarlo, sino porque ya creo que de un tiempo a esta parte que haya gente que no entienda que Pedro Castillo haya sido elegido como presidente del Perú, creo que representa más bien despropósito, ¿no? Por Él, supuesto. él fue hasta un pueblo en Ayacucho, un pueblo muy chiquito de apenas 2.500 habitantes, Higuaín en Huanta, se sacó los zapatos y aró la tierra con los campesinos. Yo creo que ese tipo de hechos fueron los que los llevaron a la presidencia, y precisamente, como te decía, fue la mayoría del país la que lo eligió, aún con una campaña mediática en contra, aún con un triunfo electoral que no se vio reflejado de inmediato por algunas movidas políticas de un sector que no quiso aceptar su gestión, pero también con los errores de Castillo, lastimosamente, para quienes lo eligieron, termina en esta sala y ahora esperando una sentencia que puede literalmente sentenciar tu vida, porque hablamos de más de una decena de años en prisión, Son por lo décadas. menos. Y hablamos de más de 3 en caso se demostrara rebelión. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Adrián. Creo que vamos a estar pendientes. Por ahí tienes para un par más de horas, pero sí, ya la tendencia es evidente, es marcado, es casi que cantado lo que va a suceder. Es muy probable que Pedro Castillo sea finalmente sentenciado por el delito de rebelión. Gracias, Adrián, y estaremos en contacto contigo para ver qué sucede en las próximas horas.